20 minutos para llegar a la hora 13. Estamos compartiendo Bonavita en 530. Se suma, como todos los lunes, Germán Pinazo. Bienvenido, Germán. Germán, ¿me escuchás? ¿Cómo andan? Ahí va, ahí va. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ahí te escucho. Perfecto. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, ahí tenés para un montón de temas. Complicada la vida del economista para elegir un tema. Pero vamos a hablar de Toto y de los dólares. Los dólares es el tema medio un poco el tema de siempre, ¿no? Sí. Aparece siempre. Sí. ¿Sabés que ayer, te voy a dar vuelta a la columna porque te voy a hacer una pregunta antes de arrancar? Sí. Está vinculada al tema. Ayer, entre tantas cosas que dijo Cristina, hizo una observación, pidió a los periodistas que no hablen, no sé si dijo boludeces o pelotudeces, cuando vinculan el narcotráfico al tema del blanqueo que propone Caputo en este momento. Yo tengo mis peros ahí, tengo mis reservas, porque me parece que sí hay una cuestión ahí con la posibilidad del lavado de dinero o de blanquear dinero que provenga de ilícitos, más allá del narcotráfico, incluso el narcotráfico. No sé cómo lo ves vos. Yo sé que 50 millones para un capo narco es un vuelto, obvio, pero no solamente existen capos narcos. Sí, a mí más que el narco me parece que es una señal para la evasión de impuestos, digamos, ¿no? Yo siempre cuando Milei decía que todo impuesto es un robo, a mí me parecía que más que un proyecto neocolonial, creo que lo hablamos acá, Milei lo que estaba diciendo nos está proponiendo un proyecto de disolución nacional, digamos, nadie tiene que hacer ningún esfuerzo por nadie que esté al lado. Esta es una señal que va en ese sentido, me parece a mí, que también digamos, como coletazo tiene el efecto negativo de que permite blanquear o que es un incentivo para que alguien que se dedica a una actividad ilícita le sea más fácil invertir las ganancias que tiene ahí. Pero me parece que lo que él está diciendo es como esto de tus dólares, esa frase, tus dólares, decisión. Tu decisión, Sí. digamos, está dando señales desde el Estado, lo cual es sumamente problemático, para que aquel que hoy está pagando impuestos diga, yo soy un boludo, ¿para qué voy a pagar? Digamos, si el de al lado no paga, no me van a venir a buscar, no me van a pedir información. Sí. El presidente dice que no hay que pagar impuestos, que los que pagan son vivos y que en realidad no se animó. Me parece que eso es para mí lo más preocupante, digamos, ¿no? Es algo que atenta contra un principio fundamental de la vida en comunidad, que es que se supone que todos los que podemos hacemos un esfuerzo para garantizar determinados accesos a bienes y servicios de los que no pueden, y de eso se trata la idea de vivir en comunidad. O los que no pueden, o los que les resulta más oneroso, o para asuntos que hacen en la vida en común que son onerosas para todos, digamos, como construir rutas, digamos, ¿no? Después tenemos que se inundan los lugares y parece que nadie entendiese por qué, y tiene que ver con que el Estado se retiró. Eso es lo que, digamos, de todas estas declaraciones, la que me parece más preocupante. Claro. Volvemos al tema del dólar. Si hablamos de dólar, hablamos de deuda, Germán, y hay un planteo. Ayer Cristina dijo, podríamos entrar en el décimo default. Décimo default, si Argentina se endeuda de una manera tan desmedida como lo está haciendo, como lo hizo históricamente en otras oportunidades. Y hay varias ideas que prosperan en ese momento, pensando en un futuro, y una de ellas es no pagar la deuda, no reconocer la deuda, ¿no? Sí, primero, ahí vamos sobre lo segundo que me parece, y está bien la relación con esto de la intervención de Cristina, porque efectivamente todos sabemos, como decía Cristina, que esta es una experiencia más que va a reventar. Entonces el asunto es ir pensando cuáles serían los marcos normativos y argumentales para intervenir sobre esa situación cuando reviente. Sí. Ahora, en línea con lo anterior, tus dólares, tu decisión, digamos, lo que nosotros lo venimos como diciendo desde que asumió Milei, lo único que trata, o sea, el esquema económico de Milei es un esquema que necesita dólares porque no lo genera o porque genera todas las condiciones para que cada vez le falten más. Si uno ve la cuenta corriente cambiaria, lo que ya hablamos varias veces, uno ve la cuenta que mide la entrada y salida de dólares vinculados al comercio exterior, a los servicios y al turismo, uno va a ver 10 meses seguidos de déficit de cuenta corriente cambiaria, y el último mes es el mes de déficit más grande de la gestión de Milei, acumulado en 10 meses la salida de 11.655 millones de dólares, digamos, ¿no? Lo que hace Milei, entonces es un esquema que chupa dólares, y lo que hace el gobierno es
ir al Fondo Monetario, emitir deuda en pesos, hacer toda, digamos, esto de tus dólares, tus decisiones, es, además de lo que decíamos antes, una cuestión ideológica de no pagues impuestos porque no hay que pagar impuestos, es tratar de generar incentivos para que el que tenga un dólar lo meta en el sistema financiero para que entren dólares en un esquema que los pierde absolutamente todo el tiempo. Y otra cosa interesante, la otra herramienta para sostener el tipo de cambio es la emisión de deuda, la toma de deuda en dólares, como fue el Fondo Monetario Internacional, o la creación de instrumentos en pesos, o la intervención a contrato futuro del dólar para estimular la bicicleta financiera. Digamos, el gobierno dice que no interviene, pero hace todo lo contrario. El 8 de mayo fue el día más alto en el mercado de dólar futuro de los últimos 3 años, y ahí está el Banco Central tratando de bajar las expectativas sobre el dólar futuro para que la tasa de interés de los instrumentos que emite el Tesoro, la DCAP y la BONCAP, que son de perfil de vencimiento más largo, esa tasa de interés del 35-40% en pesos haga que la gente no vaya al dólar, ¿no? Está toda una ingeniería financiera que genera rentabilidades enormes puesta al servicio de sostener el tipo de cambio hasta que en un momento reviente. Si no hubiese venido la deuda del Fondo Monetario, esto hubiese reventado, no se sostenía, el gobierno estaba manoteando los depósitos de los ahorristas, ¿no? Que entre paréntesis, ahora van a habilitar que los bancos paguen por los depósitos en dólares una tasa de interés. O sea, ya es como, no es el día de la marmota, lo que pasó en la convertibilidad, yo realmente no lo puedo creer. Y entonces está bien lo que dice ahí, está bien, ¿quién soy yo, digamos, no? Cristina fue 8 años presidenta, pero digo, me parece que es interesante lo que plantea Cristina. Y otra cosa, ¿no? Perdón, esto no me lo quiero olvidar. Milei sale el otro día en la tele y dice, en un programa con un tipo, además elige para ser entrevistado a un tipo que le había dicho a Riquelme, Jair, no me hagas equivocar, que le dijo negro ignorante. Sí, negro y villero, le dijo las dos cosas. No, es una cosa de un desagrado, no sé. Bueno, y dice, Argentina no toma deuda porque tenemos superávit. Hermano, metete en Google y metete los datos, fíjate, presidente, los datos del Tesoro Nacional y fíjate la deuda bruta, porque decimos el término, la deuda bruta no crece. Los datos del Tesoro Nacional que publican ellos mismos dicen que en abril del 25 la deuda bruta denominada en moneda extranjera, pero incluyendo pesos y dólares, había crecido 102.000 millones de dólares comparado con diciembre del 24. Claro. ¿No? Entonces, es increíble que no pueda caminar y comer chicle a la vez, porque no puede ser que el presidente desconozca los propios datos que publica. Entonces, esa deuda, ese crecimiento fenomenal de la deuda en pesos, en dólares, todo disparatado, va a reventar. Y ahí es bien interesante para mí, de 2007 para acá, 2009, 2010, hubo una reactivación, sobre todo por el caso, entre otros, pero en gran medida por la discusión de Argentina con los fondos buitres y lo que fue la reestructuración argentina, siempre estamos ahí con nuestros default, digamos, ¿no? Se reavivó, se comenzaron a discutir de vuelta los criterios ¿cuáles son los criterios para calificar una deuda como odiosa, digamos, ilegítima e ilegal? Y se empezó a discutir en Naciones Unidas, en organismos de Naciones Unidas como la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, digamos, nadie sospecharía que son instituciones soviéticas, digamos, ¿no? Y ahí, a mí me parece que es importante, la doctrina de deuda odiosa es anterior, entiendo yo que del principio del siglo XX, pero se rediscutieron esos criterios, y los criterios que discute Naciones Unidas para calificar una deuda de ilegal e ilegítima son básicamente 3: que el dinero no se haya utilizado en beneficio de la ciudadanía, del pueblo, que se haya hecho violando normativa, digamos, o haya sido tomada de manera ilegal o en desconocimiento de las instituciones democráticas de ese país, y en tercer lugar, que el acreedor tenga plena conciencia de las dos anteriores, ¿no? Y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, tomada por Macri, sobre todo, y el incremento de los montos tomados por Milei, caen exactamente en los 3 criterios, digamos, ¿no? La cuestión del beneficio para el pueblo va de suyo, porque es una deuda que nosotros ya lo hablamos varias veces. El primer préstamo se usó enteramente para sostener el tipo de cambio, y que los que habían tenido Levax, como el propio Caputo, que el otro día se indignó y tiene la cara de cemento, es increíble,
los que tenían Levax salgan habíamos dicho, entraron 20.000 millones de dólares y en 6 meses el Banco Central aún así había perdido 10.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Y después incluso, y esto va con el tercer criterio, los funcionarios del Fondo Monetario, empezando por Claver Carone y terminando por Lagarde y pasando por la Oficina de Auditoría Interna del Fondo Monetario Internacional, que todos los informes dicen que fue una deuda utilizada para un apoyo político a Macri, Sí. con lo cual no tiene nada que ver con ningún beneficio popular. Y el otro es que es una deuda que violó tanto la ley doméstica, viola la ley de presupuesto que se había votado en 2018, que le permitía a Macri endeudarse por 3.000 millones y termina endeudándose por 57.000, viola la ley de procedimiento administrativo porque no hay ninguna evaluación de la sostenibilidad de esa deuda de nada, y viola, ya lo dijimos varias veces, todos los estatutos del Fondo Monetario Internacional, Sí. las regulaciones, el monto que podía tomar Argentina en función de la cuota que tiene Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, viola la deuda con el Fondo Internacional, digamos, cae exactamente en los criterios que Naciones Unidas define para calificar a una deuda como diosa, digamos, ¿no? Me parece que lo más importante es el conocimiento del acreedor, digamos, ¿no? Nosotros vimos en este caso ya con Milei la cosa casi pornográfica de Cristalina Georgieva diciendo que había que apoyar en las elecciones ya a Milei. metiéndose directamente, sí. No, dándole el préstamo para que sostenga el tipo de cambio en un año electoral, y que el gobierno ahora, a 2 meses del acuerdo, va a violar lo que acordó, que es que el gobierno se había comprometido a acumular reservas y por eso le pidió al fondo que desembolse 12.000 millones, que no se lo dan nunca a nadie, un desembolso tan grande. No lo va a cumplir ahora en julio y el FMI va a volver a desembolsar. Con lo cual, cuando esto reviente, me parece ahí con el diputado Pablo Carro del Bloque Unión por la Patria, hay un proyecto que él está trabajando de declaración, digamos, me parece muy importante que la oposición, y también yo, digamos, humildemente, digamos, ¿no? Pero en línea con lo que decía Cristina, que fue presidenta 2 veces, ¿no? Y una de las figuras políticas más importantes de los últimos 50 años. Me parece es importante ir construyendo los argumentos legales y sobre todo políticos para desconocer algo que por otra parte es impagable y que es claramente un instrumento de cercenamiento del sistema democrático, digamos, ¿no? Porque una deuda impagable lo que hace es condicionar a los gobiernos democráticos, y si el acreedor es consciente de que es una deuda tomada que viola sus estatutos, que viola la ley doméstica y que está utilizada solo a los fines de sostener políticamente a un gobierno, bueno, es importante dar esa discusión política. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Están dadas Sí. en Naciones Unidas, Argentina puede pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, son dispositivos que existen y Argentina puede pedir unilateralmente. Solo falta que alguien se anime, solamente eso. Un detalle nada más. Germán, gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Hasta luego. Germán Pinazo, economista, vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento. Acá le mandan muchos mensajes diciendo aguante la Universidad Nacional General Sarmiento, así que le hacemos llegar el saludo a Germán Pinazo. 12:52 minutos. La tarde mejora